Muy buenos días a todos. Hoy me hace muchísima ilusión traeros aquí una persona que hace muchos años que sigo y tuve la oportunidad de encontrar en un momento que me estaba formando en la UNIR, en el programa del Chef de la Felicidad en el Trabajo. Y bueno, por supuesto también pues muy fanática del Ikigai. Y aquí tenemos el autor, el escritor Francesc Miralles. Primero de todo, Francesc, muchísimas gracias por estar aquí, pues por tu tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, es un placer estar aquí. Y nada, pues será un honor tener esta conversación. Espero que sea de mucha utilidad para todo el mundo. No dudo que así será. Mira, Francesc, yo voy a ir directo porque me gusta honrar el tiempo y te preguntaría, para todas esas personas que nos estén escuchando, si ahora escuchan y ven el libro que dicen, wow, Ikigai, y no saben exactamente qué es el Ikigai, ¿qué les dirías así resumidamente qué es el Ikigai? No, cada vez es más difícil que haya alguien que no sepa qué es el Ikigai por las miles de Cierto. entrevistas que he hecho sobre el Ikigai. Pero les podríamos resumir el significado de la palabra, que se traduce como propósito de vida o el motivo por el cual te levantas por la mañana. Tu razón de ser. No habría mejor definición. Qué bien, muchísimas gracias. Y Frances, si yo te preguntara a ti cómo tú encontraste tu Ikigai, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que aún no lo han encontrado? Siendo tú un referente de que tú primero has encontrado el tuyo. Sí, a ver, es un proceso que no se encuentra de hoy para mañana, es un camino de vida encontrar el propósito vital. Entonces, yo recuerdo que hasta los 27 años no tenía claro cuál era mi propósito en la vida, sino que lo que yo hacía era viajar y buscar y conocer y era como una larga travesía del desierto. Entonces, lo que hacía era básicamente tener otros trabajos, irme preparando, ir conociendo personas, prueba y error, como funciona la ciencia, de manera que al final, a los 27 años, por primera vez, encontré algo donde yo pensé que podía ser mi propósito en la vida, donde yo me sentía útil, donde yo tenía algo que entregar. Entonces, ese primer Ikigai fue ah, profesor de idiomas, curiosamente, cosa que luego, al cabo de 2 años, seguí caminos muy distintos, ¿no? Pero fue la primera vez donde yo me sentí útil, enseñando alemán a personas que creían que no iban a entender nunca el alemán. Wow, Y wow, luego, al cabo de 1 año o 2, tuve un segundo Ikigai que era de editor. Trabajé en una editorial 4 años, 5, y en agencias literarias. Y también pensé en ese momento que ser editor de libros sería mi Ikigai para el resto de mis días. Pero luego sucedieron cosas a nivel personal, en la empresa donde yo trabajaba, etcétera, que hicieron que también ese Ikigai se extinguiera. Y luego vino un Ikigai de escritor. Y por último ha venido un Ikigai de conferenciante y de divulgador. Y diría que mi propósito en la vida hoy en día es ayudar a los demás a descubrir su propósito. además, en el libro cuentas muy bien una parte de estos viajes, ¿no? Donde aparece Japón y donde aprendiste muchísimo de la cultura japonesa. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo relacionas el tema de la felicidad y la longevidad con el Mm. hecho de tener un Ikigai claro o al menos conocerlo, ¿no? Sí, claro, piensa que para vivir mucho tiempo parece obvio, pero mucha gente no lo entiende así, ¿no? Hay que tener ganas de vivir y para tener ganas de vivir ha de haber cosas valiosas en tu día a día que tú tienes el deseo de hacer. Entonces, una persona que esté todo el día delante del televisor porque se ha jubilado y que no tiene muchas relaciones sociales y que no tiene aficiones y que no siente que es útil a la sociedad, esta persona no tiene una motivación para ducharse cada día, para cuidarse, para alimentarse bien, para mover su cuerpo, para mover las neuronas. Entonces, estas personas envejecen muy rápidamente porque al sentirse inútiles y hacer un estilo de vida sedentario, pues son como muebles que se van estropeando por falta de uso, ¿no? O como electrodomésticos. Y lo que sucede es, en el espectro contrario, que quien tiene un porqué vivir, quien tiene un ikigai, estas personas, aunque se hayan jubilado, siguen activas, siguen en contacto con otras, sienten que están haciendo una aportación al mundo y eso hace que se cuiden más porque los días para ellos o ellas tienen un valor especial.
Entonces tú te vas a cuidar y vas a tener una vida longeva según el valor que des a tu tiempo. Qué interesante lo que estás diciendo y más en los tiempos en los que estamos, ¿no? Que en mi caso tengo amigas psicólogas y dicen que cada vez hay más adolescentes que no entienden el significado, no encuentran un sentido el hecho de existir y de vivir. Y mi pregunta para ti sería, que sé que haces conferencias y siempre estás enseñando y formando y compartiendo, ¿cuáles ves que son los mayores obstáculos a Sí, poder encontrar ese propósito? a ver, lo normal es que si, no es algo de ahora, ¿eh? O sea, lo normal si eres adolescente es estar en crisis, pero siempre ha sido así. Si tú lees un libro de Germán Hesse que se llama Bajo la Rueda, que es un libro que quizás fue escrito hace 70 años, 80, no sé, hace muchísimo tiempo. Es exactamente lo mismo que están viendo los jóvenes de hoy, pero con otros medios, ¿no? Hoy en día quizás se refugian en las pantallas y en esa época igual se refugiaban en el alcohol y en otras cosas. Ser adolescente, ser joven, muy joven, ya es una crisis en sí mismo porque has abandonado el mundo de la infancia, que es un mundo donde tú estabas protegido, donde las cosas funcionaban de determinada manera, donde tenías referentes muy claros, tus padres. Entonces te meten en el mundo de los adultos. Cuando estás en tierra de nadie, tienes que tomar decisiones sobre tus estudios, sobre tu futuro laboral, sobre tu estilo de vida, si vives aquí o allá, si estás en pareja o no, cuando tú aún tienes alma de niño y desapruebas muchas de las cosas que hacen los adultos. Entonces, ya por eso, la crisis existencial es el modo normal de ser adolescente o joven, ¿no? Entonces, aplicado a día de hoy, claro, hoy en día quizás un problema añadido que tenemos es que la gente es más miedosa que hace 40, 50 años. Porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 15 o 16, pues estábamos todo el día en la calle, entonces había la banda del barrio de al lado que venían a atracar con navajas. Entonces estabas como acostumbrado al peligro, ¿no? A la exposición de otras personas. Ahora están en sus habitaciones con los cascos puestos, inalámbricos, y el teléfono. Entonces, su mundo es más pequeño. Entonces, cualquier cosa que venga de fuera da más miedo. Eso sería como mi descripción de lo que es ser joven hoy. Muchas gracias, te la compro. Muy bien. Y para estas personas que dijéramos, ya sean jóvenes o adultos, no tienen solo por qué ser jóvenes, que sienten que se sienten como perdidos o que su vida carece de significado, ¿por dónde les recomendarías empezar? Sí, mira, hay varios caminos que te pueden llegar al Ikigai si en este momento de tu vida consideras que no lo tienes, ¿no? A ver, el más obvio sería examinar las cosas que te apasionan, que te gustan. En ese sentido, si tú, por ejemplo, eres muy feliz bailando, moviendo tu cuerpo o creando cualquier cosa, ese puede ser un indicio de que es tu Ikigai. Segundo, ah, encontrar el Ikigai a la inversa, ¿no? Por el test negativo que se dice. Si tú, por ejemplo, has sido infeliz en todos tus trabajos de oficina, pues eso significa que cualquier oficina en la que tú vayas vas a sentir que estás fuera de tu elemento. Por lo tanto, ahí igual tú tienes una alma libre que necesita trabajar de freelance, de autónomo, etcétera. Esta sería la segunda. La tercera, si tiene cierta edad, es recordar quién eras tú de niño. Porque los niños están naturalmente unidos a su Ikigai y son cosas que a veces las dejamos de lado, que cuando somos pequeños pues nos gusta una serie de cosas, tenemos proyectos, tenemos sueños y todo eso lo vas dejando pues porque entras como en el adiestramiento de la escuela, el instituto, la universidad, los másters, el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, volver a tu infancia mentalmente y recordar cuáles eran tus sueños infantiles sería otra forma. Y la cuarta sería la que hemos hablado antes, la de la ciencia, ¿no? Que por prueba y error puedes ir intentando distintas cosas hasta que sientas que algo te resuena muy profundamente. Muchas gracias por compartir estas 4 vías para llegar al Ikigai. Y si una persona, imagínate, que ya se está acercando como al camino o se ha dado cuenta gracias a uno de estos 4 caminos, pero luego viene su mente o sus miedos o sus creencias limitantes, él ya está viendo quizá pues el Ikigai, pero siente o que no lo merece o hay ahí como un bloqueo.
¿Les podrías dar algún consejo o algo para poder trascender? Claro, esto ya serían temas psicológicos, ¿no? O sea, si tú ya sabes qué es lo que quieres hacer en la vida y no te das permiso, ahí habría que explorar por qué no te das permiso. ¿Son mandatos que tú has recibido como niño o en tu familia o por tu entorno social que te dicen que tú eso no lo puedes hacer? ¿O es el síndrome del impostor que esconde muchas otras taras, entre comillas, ¿no? Cuando tú sientes que no eres suficientemente bueno, quizás significa que te estás comparando demasiado con otras personas y que deberías vivir tu propia vida, no la vida en referencia a personas que no son tú, o que das demasiada importancia a la opinión ajena, o que eres muy perfeccionista y hay gente que no se pone en el camino porque si no lo tienen todo preparado y no lo tienen todo controlado, ya no empiezan, ya no dan el paso, ¿no? Entonces hay muchos motivos por los que tú puedes haber encontrado un ikigai y no llevarlo a cabo, que básicamente todos ellos se resumen con una palabra que sería el miedo, ¿no? Miedo al cambio, miedo al que dirán, miedo a no ser suficiente, miedo a salir de tu zona de confort, ¿no? Y en tu caso, Frances, que en algún momento que has estado en el camino de distintos ikigais, porque como bien nos has explicado al principio, pues primero estabas enseñando alemán, por ejemplo, ¿tú has sentido este miedo? ¿Te ha venido a visitar el miedo? Mira, es curioso, ¿eh? Que por un lado yo he sido una persona fóbica en épocas de mi vida. Por ejemplo, yo tenía pues agorafobia, tenía miedo a las, no sé, a las enfermedades, a viajar en metro. O sea, a nivel, digamos, básico, desde un punto de vista de psicología conductual, era una persona muy cargada de miedos, de cosas muy cotidianas que fui superando y me fui tratando a mi manera, ¿no? A través de un proceso de aceptación. Pero a la hora de tomar decisiones, siempre he sido un loco absoluto. O sea, siempre me he tirado de la moto. O sea, por ejemplo, yo fui colaborador de una editorial durante un par de años o tres y mi gran ilusión era tener un contrato fijo como editor y tener una mesa y un ordenador y una responsabilidad como editor, porque en aquel momento lo que más me fascinaba era descubrir autores, descubrir libros, cuidar de ellos, nuevas tendencias, ir a las ferias, y eso era para mí como la cima de mi vida. Entonces, después de años luchando para eso, finalmente conseguí un contrato como editor. Resultó que en esa redacción, en ese lugar donde yo trabajaba, había muy mal ambiente humano, o sea, se practicaba el mobbing como cosa diaria y todo eso que había sido tan difícil de conseguir, igual a los 6 meses ya lo dejé. O sea, después de luchar tanto por tener un trabajo fijo, yo lo dejé y me fui a la India. Con lo Wow. cual e iba sin ningún tipo de expectativa de dónde iba a vivir cuando yo volviera, que es lo que me encontré, que yo regresé de viaje, volví a mis trabajos de freelance, pero no me daba para vivir. Llegué a estar 3 y 4 meses sin pagar el alquiler. Pero sí que es verdad que hay momentos de la vida en los que si tú quieres experimentar qué hay en la otra orilla, te vas a tener que lanzar a un río helado y vas a tener que nadar. Si no, te vas hasta la otra orilla con todos sus peligros y precariedades, nunca vas a saber si eso que tú pensabas era para ti o no. Por ejemplo, yo cuando tenía, creo que eran 35 años, ya en otra etapa de mi vida, me dije que si a los 40 no era capaz de vivir de los libros, dejaría estar mi profesión, porque dedicaba muchísimo tiempo, no sé, a escribir bajo seudónimo, a hacer de negro literario, tenía muchos trabajos editoriales de lunes a domingo, muchas horas al día y malvivía. Entonces me puse un tiempo, ¿no? Me puse un deadline de 4 años para llegar a vivir bien de esto y si no, me dije que haría otra cosa, pues volvería a ser profesor o tal. Y al final lo conseguí poniéndome esa presión, ¿no? Es decir, bueno, está bien lo que quieres conseguir, pero la espera no puede llegar para siempre. Más vale que te pongas las pilas. Entonces me puse yo mismo la presión de cambiar las cosas. Wow. Bueno, al final estar bajo presión no es lo que dices tú, o te quedas donde La estás. propia presión que me ponía yo y una presión razonable,
O sea, el problema que hay es que, por ejemplo, en el mundo de la escritura hay personas que quieren ser famosas de la noche a la mañana. Están escribiendo su primer libro, no han escrito ni 5 páginas y ya te preguntan a qué editorial tendrán que ir, si tendrá éxito o no, cuando aún no has demostrado ser escritor. Igual puedes llegar a ser escritor cuando hayas escrito 7 o 8 libros. Entonces, yo creo que lo bueno de esa decisión, de ese ultimátum, es que era a medio plazo. Tenía 4 o 5 años para realizar eso. Entonces, era un trabajo que ya estaba haciendo, pero que había que hacerlo mejor para poder vivir y para poder llegar a otro nivel. Entonces ahí pues empecé a tomar decisiones y empecé a hacer cosas distintas. Me ha gustado mucho y gracias por compartir esta parte tuya de experiencia y mentalidad, porque lo que has dicho de que para ti es un medio plazo, 5 años, para Mm. alguien es un ciclo olímpico. O sea, podrías haber dicho un año, pero has dicho No, cinco pero, y claro, pero yo pienso en digo, las cosas que son realmente importantes en la vida. Mira, si tú ahora quisieras ser una muy buena pianista y entras en el conservatorio, ahora no sé cómo va la cosa, pero creo que el grado no superior son 4 años y el grado superior más virtuosismo 4 años más, son 8. Y si quieres aprender japonés perfecto, pues algo así. Entonces, no hay nada importante que se pueda conseguir a un año vista. O sea, no vas a ser campeona de pádel de aquí a un año, si no has jugado nunca. Entonces, hay que pensar en rangos de 3, 4, 5 años. 4 o 5 años es lo normal, porque mira, aquí estamos aplicando lo que Maxwell llama en su libro Fueras de serie la regla de las 10.000 horas. O sea, él dice, si tú quieres ser un maestro en algo, si quieres ser número uno, o al menos la mejor versión posible de ti mismo en esa actividad, necesitas invertir 10.000 horas de tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que 10.000 horas en un año no caben. 10.000 horas en 5 años sería dedicar todo el día a eso. Y ahí las vas a cumplir, ¿no? Entonces, para mí el pensamiento a medio plazo sería esto, 4 o 5 años. Y corto plazo es saber si ahora estamos en febrero, ¿cómo estaremos a final de año? ¿Qué objetivos habremos conseguido entre medio? Mañana es hoy, o sea, no hay diferencia. gracias, Francés. Además, quería preguntarte a nivel personal y desde tu experiencia, creo que eres una persona que viajas bastante, ¿correcto? Porque hace poco en email me decías que estabas dando conferencias en la Sí. India, ¿correcto? Entonces, para ti el viajar y el salir de tu zona del día a día, por así decirlo, ¿es algo que te ha inspirado y te ha dado como más luz, y más confianza y más visión? Viajar es un facilitador a muchos niveles. Mira, psicológicamente, estas personas que son miedosas, que la generación joven son muy miedosos, me doy cuenta cuando los veo, ¿no? Las dudas que tienen, el estilo de vida. Mm, Irte solo de viaje, no sé, con 18, con 19, con 20, a la edad que sea, te empodera a tope. ¿Por qué? Porque tú llegas a un país diferente, a una ciudad que no conoces, sabes que solo dependes de ti, no te puedes apoyar en nadie, entonces tu atención se multiplica. Eres muy consciente de dónde estás, de dónde están tus cosas, de por dónde caminas, por dónde no vas a ir, de encontrar un alojamiento, de salir, de llegar allí. Entonces, cuando haces algo por ti mismo, de repente descubres el poder que tienes, porque hasta entonces has estado siempre en un ambiente gregario, ¿no? Pues en tu familia con tus padres, en la universidad con tus compañeros, en la pareja con tu novio, y de repente tú te encuentras solo, que eres un hombre o una mujer en el camino, y ahí descubres tu propia fuerza, ¿no? Eso para empezar. Y en los viajes, lo que en inglés llaman solo traveling, tiene eso. Después, viajar es una fuente de creatividad enorme, sea lo que tú te propones. Si eres escritora, pues viajar te va a dar escenarios que tú vas a poder luego plasmar en una novela y va a ser mucho más rica, ¿no? O sea, si tú has viajado, no sé, a Irán y has ido a viejas ciudades de allí, pues solo describiendo algunos de los lugares y las situaciones, las conversaciones, ya tienes media novela hecha. Y si eres una emprendedora, pues te sucederá lo que me dijo a mí el jefe de una pizzería donde yo trabajaba. Yo cuando iba a la universidad, que tenía 22, 23 años, trabajaba por las noches repartiendo pizzas en una pizzería de estas a domicilio, que estaba al lado del campo de fútbol del Barcelona.
Y me acuerdo que yo trabajaba 4 o 5 meses, luego me iba 2 meses de cooperante en algún sitio, volvía. Entonces, el gerente, que le hacía mucha gracia, que yo siempre se lo comunicaba, decía, mira, puedo estar 4 meses, ¿te conviene que venga? Sí, sí, ven. Entonces él me decía, Francesc, me dijo un día, te van a ir muy bien las cosas en la vida. Y yo digo, ah, sí, digo, ¿cómo lo sabes? Dice, porque la gente que viaja mucho, me dijo, ve cosas fuera que aquí no existen, las traen y se hacen ricos. Entonces, de alguna manera, no me considero una persona rica, pero sí que es verdad que lo que hice con Ikigai y con muchas otras cosas fue ir a Japón, tomar un concepto y llevarlo aquí. O sea que al final no andaba equivocado este hombre. Wow. Viajar sirve para mil cosas, como hemos podido ver. Para seguridad psicológica, para hacer amigos también, por supuesto, y para captar nuevas ideas. Y como bien decías, también para encontrar o conectar con y recordar ese poder interior, ¿no? Que al final es lo que dices, te encuentras en ese país y no te queda otra que espabilarte, ya sea con Exacto. el idioma, ya sea con el alojamiento o con lo que te encuentres, ¿no? Porque al final es una aventura. Ahí te das cuenta de la fuerza que tienes, porque normalmente esa fuerza está diluida en muchos apoyos que hay alrededor y muchas distracciones. Yo me acuerdo cuando fui a estudiar a Alemania, que estuve un semestre, que la primera tarde que yo estaba en mi habitación de residencia, que tenía un poco de ropa, un solo libro y una libreta, estaba tumbado en un sofá leyendo ese libro y pensando, no necesitas nada más, necesitas este lugar donde refugiarte del frío y este libro. Y te vuelves como más esencial, aprendes a apreciar lo que es prioritario en la vida realmente, porque uno no viaja con toda su casa a cuestas, entonces te das cuenta que en realidad necesitas muy poco. Una vez vi un documental en Netflix que hablaba sobre el minimalismo y hablaba sobre todo del apego, ¿no? Que cuando uno elige coger una furgo y viajar, el tema de soltar, ya sea las personas, vender los muebles, dejar el piso, pues que era como un sentimiento de guau, guau, ¿y ahora quién soy? Me estoy quedando sin nada y entra a veces como en pánico. Entonces lo que estabas comentando ahora me ha venido y digo, wow, es verdad. Bueno, que en el documental este hablaban un poco de esto, ¿no? Sí. Que Los viajeros son minimalistas. De hecho, distingues el buen viajero del viajero aficionado, que el aficionado va con un mochilón donde hay un montón de cosas, yo que sé, 2 pares de zapatos, 5 pantalones, objetos, 6 libros. El viajero experimentado va con una mochilita y va lavando las cosas aquí y allá y va con muy poco peso. Y eso es equivalente a lo que es la madurez. De hecho, cuando somos inmaduros, estamos aún en formación, necesitamos acumular cosas, ¿no? Acumular relaciones, títulos, posesiones, éxitos, dinero, lo que sea, experiencias. Pero cuando maduras y estás ya en la segunda mitad de tu vida, se trata de soltar, de ir lo más ligero de equipaje posible y te centras solo en las cosas que son esenciales. wow. Gracias, Francesc. Y así para relacionar, ahora hemos visto un poco cómo el viaje pues es una forma de poder conectar más con esta misión, esto que tú compartes para encontrar el Ikigai, igual que también seguramente se puede hacer pues quizá con el deporte. Quizá hay personas que con el deporte conectan mucho con su poder y conectan pues con el Ikigai. Mi pregunta para ti es, ¿el Ikigai impacta en toda la área de la rueda de la vida? Sabes que tenemos pues la área maestra del trabajo, de las relaciones, del amor. ¿Tú crees que si una persona vive con sentido, vive con propósito, esa rueda estará mínimamente equilibrada? Sí, yo creo que cuando tienes verdadero propósito, el propósito se expresa en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, por ejemplo, el cuarto círculo del Ikigai es lo que el mundo necesita, ¿no? Entonces hay gente que entiende mal ese círculo pensando que lo que el mundo necesita son actos maximalistas, ¿no? Como parar una guerra, como alimentar a 1 millón de personas, cosas que no están en tu mano ahora mismo, a no ser que seas presidente de un país o que seas multimillonario. Pero lo que el mundo necesita puede ser un acto tan sencillo como invitar a un café a una amiga que está triste y tú le escuchas y la ayudas y le haces preguntas y la haces sentir importante, ¿no? O simplemente ser amable con la gente. Entonces yo me di cuenta de esto, de que debajo de todos los ikigais que puedes decir, ¿no? Pues no sé, los míos, ¿no? Escribir, dar conferencias, enseñar, esto, lo otro. En realidad hay algo común
a todos ellos, que es hacer que la gente se sienta mejor, aliviar el sufrimiento de los demás. Vale, entonces cuando eres consciente de que el Ikigai básico es aliviar el sufrimiento de los demás, se puede aplicar a cualquier cosa. Y yo siempre menciono que de los trabajos que yo tenía como estudiante, aparte de repartir pizzas, trabajé en muchos sitios de camarero y en un camping en los veranos. Y ahí me daba cuenta que incluso en el acto sencillo de servir un café a una persona, tomabas una decisión entre tres caminos, que era neutralidad, positivismo o negatividad. Entonces, si tú tratas mal al cliente, como pasa en tantos sitios, su estado de ánimo se hunde un poco. Si lo tratas con neutralidad, se va igual. Y si lo tratas con generosidad, con buen humor, acordándote de su nombre, dando un poco de conversación, pues esta persona, su ánimo se eleva. Entonces, por lo tanto, al final tu Ikigai, cuando sabes el Ikigai fundamental que hay en tu vida, lo puedes aplicar a todo, en tus relaciones con tus padres, en tus relaciones con la persona que te llama por teléfono para intentar vender un cambio de línea telefónica, en cualquier cosa que tú hagas, al tratar con los clientes, con los proveedores. Entonces, es importante saber qué es lo que tú quieres entregar al mundo. Y cuando eso lo sabes, la vida es más fácil. Qué bonito. Muchas gracias, Francesc. Para ir terminando, me gustaría pedirte para todas las personas que nos estén escuchando, si las personas, seguramente la mayoría ya conocen el Ikigai, quizá algunos ya lo tengan, quizá algunos pues lo están encontrando. ¿Nos podrías recomendar algún ejercicio práctico que se puedan llevar a alguna práctica, quizá para Sí. empezar a conectar con... Sí, Mira, les vamos a dar una práctica que está al final del libro El pequeño Ikigai, que es el tercer libro que hicimos, que es para niños y adolescentes, pero que lo usamos mucho para adultos. Mira, esta persona que nos está viendo, que escriba su necrológica, ¿vale? Entonces, pero su necrológica, que imagine que es un periodista que ve la vida propia desde fuera y que va a narrar la vida desde la edad que tienes hasta el último día, ¿no? Entonces, no sé, tú pareces muy joven, ¿qué tienes? ¿25? 31. Pues bueno, aparentas Aún menos. así, gracias. Pues si fueras tú, que haces de periodista Sí. de ti misma, empezarías con los 31 años, ¿no? Entonces dirías, bueno, Cristina, a partir de los 31 empezó a aprender esto y a hacer aquello. Con 35 había logrado tal cosa. Con 40 empezó su actividad para ayudar a este colectivo de personas. Si haces así, toda tu vida futura, pues no sé hasta que quieras, no hace falta poner una cifra, pero imagínate, hasta los 100 años, ¿no? Entonces, describes tu vida futura y todos los logros que has dejado atrás. Entonces, eso nos sirve para concretar cuál es el legado que vamos a dejar y cómo queremos ser recordados. Una vez tú sabes de qué manera quieres que te recuerde el mundo, ahí ya sabes lo que hacer y puedes activar tu Ikigai. Wow. Invitamos entonces a todas las personas, Francés, que lo empiecen a poner en práctica, el que lo sienta, y también, sobre todo, si te parece bien, para ir cerrando el espacio, no sé si tú quieres compartir algo más. Yo creo que por tu parte ha sido muy completo. Les invitamos a que puedan leer los libros, que te sigan en tus redes sociales, que las pondremos aquí debajo de la descripción. Y si tienen alguna duda, pues o que puedan ponerse en contacto contigo en las redes sociales o en el mismo vídeo. Ah, Mira, un consejo que doy a las personas que ven esto. Si escriben un correo electrónico a una persona muy ocupada como yo, si la pregunta tiene una línea o dos, te la van a contestar. Si el correo tiene 200 líneas, no te lo va a contestar porque no va a tener tiempo de leerlo. Entonces, cuanto más concreto, más fácil es que yo pueda responder. maravilloso. Qué bien. Muchas gracias, Francesc. Gracias por tu tiempo y por tu compartir. Y bueno, solo agradecerte. Estamos en contacto y cualquier cosa, Gracias por pues tenerme en tu espacio y por una entrevista tan cariñosa y bien medida. Gracias. gracias a ti de corazón. Chao.